Buenas tardes. El día de hoy vengo a hablarles sobre la metacognición. Eh, ¿Qué aborda este tema? Este tema aborda muchas estrategias para tener una mejor capacidad de pensar sobre su propio eh, pensamiento, es decir, tener como esas habilidades para reflexionar, para controlar, para regular los propios procesos cognitivos, que esto tiene pues dos principales componentes que son muy importantes: el conocimiento cognitivo, que es de saber usar estrategias para aprender cada vez mejor, o la autorregulación, que es como esa forma de ajustar o de supervisar eh, la forma en que puedo aprender y asimismo mejorar mi forma de aprendizaje. Un ejemplo muy importante de esto es que, por ejemplo, cuando yo leo un texto, cuando quiero que este tema que me parece súper interesante me quede muy claro, entonces, ¿cómo, cómo hago o qué estrategia implemento para decir, bueno, necesito que este tema me quede claro, necesito aprenderme esto? Entonces, ¿cómo lo necesito aprender? Necesito que, si un ejemplo, una de las estrategias que es como volverlo a leer varias veces ese mismo texto hasta que me quede claro, pero a veces no me queda claro así yo lo lea 5 o 6 veces, ¿sí? Es como, por ejemplo, usar, un ejemplo, un resaltador. Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a usar este resaltador para resaltar las ideas más importantes del texto y decir, yo puedo hacer que este tema me quede claro con eso, ¿sí? Usando unos colores muy importantes que me permitan asimismo al proceso de leer que la lectura sea un poco más suave. Entonces, al ser un poquito más suave, yo pueda entenderlo mucho más ampliamente. Otra cosa que yo puedo hacer es como, por ejemplo, tomar apuntes. Entonces, voy a tomar esta idea, me pareció súper importante, anotarla. Una forma muy importante o que es muy chévere para hacer este proceso es anotar. Cuando yo leo esto y me generó, por ejemplo, una pregunta, anotarla. Que si me quedó claro este tema y yo digo, bueno, quiero hacer esta estrategia o quiero tener esta estrategia mucho más clara de esto, entonces yo la anoto y la pongo como con un resaltador o hago algo que esta idea quede supremamente resaltada y así mismo fácilmente me quede más fácil para abordarla nuevamente, para que me quede eh, pues como que sí la aprendí, como que yo hice mi proceso de, listo, hice esta idea y la aprendí muy fácil, ¿sí? No, muchas veces uno no lo hace porque requiere tiempo, ¿sí? Y pues uno a veces por la parte académica no le queda el tiempo de ponerse a sentarse a leer 5 o 6 veces esto o a ponerse a tomar apuntes, pero yo pienso que para mí, en mi modo personal, yo siento que un modo que yo tengo de hacer que la metacognición o mi proceso de aprendizaje sea más significativo y pueda entender mucho mejor es imprimir el texto con una letra más clara, más grandecita, que me permita leerla sin tanta dificultad y efectivamente resaltar. Yo siento que si yo resalto eh, las ideas principales o las preguntas, puedo ser más fácil con la lectura responderlas, ¿sí? Responderlas y decir, listo, yo aprendo de esta forma. Hay que tener en cuenta que este tema, como ya les he venido hablando, tiene pues esos dos componentes muy importantes, que es el conocimiento significativo y la autorregulación, ¿sí? Estos dos son de la mano, son muy conectados. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber cómo aprender, ¿sí? Este componente me ayuda. El componente
del conocimiento metacognitivo, pero también es importante tener en cuenta que si yo eh, ya hice mi proceso de aprendizaje, ya aprendí un tema, ¿cómo sé que ese tema me quedó claro? Haciéndome una autoevaluación, haciendo una forma en la que yo pueda decir, listo, de este tema me quedó claro este tema. Entonces, hacerse una autoevaluación